Hola, sean bienvenidos al Baúl de Dana. En esta ocasión les traigo la última parte del manga de Dama a Reina. Sé que me he demorado con este video, pero igual quiero agradecer a todos. En realidad me ayudaron a terminar esta historia y me dieron los ánimos para seguirla. Muchas gracias y espero que puedan disfrutar del video. En especial quiero dar un agradecimiento y un gran abrazo a este usuario. Muchas gracias por apoyar al canal. Así que comencemos con la última parte de Dama a Reina. A pesar de la incredulidad de Rosamond, Patricia continuó explicando, como si fuera un tema sin importancia. Preguntó si recordaba el perfume que le había regalado hacía poco. Aclaró que ese perfume tenía una sustancia química que inducía la infertilidad. Estaba hecho de una flor que era nativa de la isla Abraham y probablemente lo había usado hasta agotarlo, porque le había gustado el aroma, pero eso le había hecho estéril. El efecto era garantizado al 100%. Rosamond murmuró que eso no era cierto, pero la sangre había abandonado su rostro. Patricia, por otro lado, permaneció inmutable, incluso mientras confesaba el hecho, no porque estuviera reteniendo su emoción, sino porque no sentía ninguna. Agregó que no se sentía mal por haberle hecho algo como eso, porque solamente le había devuelto un golpe que le había dado primero Rosamond. Por lo mismo, solamente solicitó que debía desaparecer en silencio, sin preocuparse por nada más. Pero Rosamond agregó que eso no era cierto. No podía creer en las palabras de Patricia. Un príncipe era la forma más segura para solidificar el puesto y posición de Rosamond. Aunque su muerte era inminente, al parecer el hecho de no poder tener un hijo la había conmocionado aún más. Su desesperación fue tanta que vociferó una y otra vez que eso no era cierto, hasta el punto en el que empezó a autolesionarse. Unos guardias entraron a la celda y le detuvieron, evitando que se siga lastimando. Patricia estuvo sorprendida. Le dedicó una última mirada antes de alejarse lentamente. Por fin, todo había acabado. Salió silenciosamente de la prisión. Le había dado un último adiós a su oponente político y a su rival en el amor. Ese era el final de esa relación desafortunada. 2 días después, Rosamond fue ejecutada. Una gran multitud se reunió en la plaza. La reina Patricia esperaba junto a su esposo en el palco para ver la ejecución. Cuando Lucio dio la orden a que procediesen con su castigo, la reina notó en él un ligero temblor, mas ella no dijo nada. Cuando Rosamond se acercó al palco, su expresión carecía de emoción, aunque pudo ver que todavía se aferraba a la necedad, incluso la ira. Patricia hizo una pregunta en silencio a Rosamond. ¿Por qué sentía que habían cometido una injusticia hacia ella? Quien en primer lugar la que había intentado en contra de su vida y usurpar su posición había sido Rosamond. Entonces, ¿por qué ella actuaba así? Solo si ella hubiese ganado, eso sí sería una verdadera injusticia. Cuando hicieron contacto visual, Rosamond no ocultó el odio que sentía por la reina, incluso en el final de su vida. La expresión de Patricia no se inmutó, pero la última mirada que dirigió Rosamond no fue a Patricia, se la dirigió a Lucio, y esta sorprendentemente era tranquila. Pudo leer la culpa en la expresión de Rosamond. Al parecer, nunca dijo sus verdaderos sentimientos. Lucio se mordió los labios en respuesta, y así observó los últimos momentos de la vida de Rosamond sin apartar la vista. Todo había terminado. Rosamond ya no estaba. Notó que las lágrimas salían de sus ojos y se las secó rápidamente. Esas lágrimas que había derramado eran más que suficientes. Era cierto. Este era el final. Después de meditar un poco más en su palacio, Patricia se dirigió al palacio central. Tan pronto como Lucio dio su permiso para que entrase a su habitación, dijo que quería salir del palacio. El emperador, sorprendido, después de un tiempo en silencio, preguntó a qué se refería. ¿Por qué de repente quería hacerlo? Dar por completo esas 2 preguntas después de intentarlo 3 veces. Patricia podía ver la preocupación en los ojos de Lucio. Aún así, contestó con frialdad que no era algo que había surgido de repente. Hacía ya un tiempo pensaba en eso. Quería renunciar a su posición después de terminar con su conflicto con Rosamond. Además, estaba ya muy cansada. Ya no deseaba quedarse en el palacio. Se quitó la corona que llevaba para el juicio, la cual sostenía en su peinado. Una vez retirado, su cabello cayó como una cascada. Agregó que ya no quería vivir como la reina. Lucio quiso detener que siga con su diálogo. Suplicó que no lo hiciese. Sabía que estaba cansada de él, que no le agradaba, pero no quería escucharla decir que se iría de su lado. Patricia explicó con voz seca que ella estaba cansada. Si se quedaba, solo perdería la razón. Lucio preguntó si era por eso que quería dejarlo. Quería dejarlo completamente solo. La mirada que tenía en su rostro era de agonía. Suplicó que se quedase. Quizá no por ella, por él, por su bien, para el egoísta y despreciable que era él. ¿No podía hacerlo por él? Preguntó. Le daría todo lo que desease. Si quería tesoros, se lo daría todo lo que pudiese encontrar. Si deseaba, le podía dar el larga del reino. Patricia contestó que quería vivir su propia vida. Además, la riqueza no tenía sentido para ella, ya que es hija de un noble. Lucio entonces dijo que si necesitaba algo, se lo daría. Le daría todo, cualquiera que sea
sea su deseo, le escucharía y lo concedería, sea lo que sea. Solo quería que se quedase a su lado. Podía seguir odiándolo y resintiéndolo por eso. Con cortesía, Patricia declaró su voluntad. No tenía la fuerza para odiarlo o mostrar resentimiento contra él. Simplemente deseaba irse del palacio y vivir con su familia. Deseaba vivir en un lugar libre, donde no haya amargas luchas, planes ni conspiraciones. Pero Lucio dijo que aparte de ella, no habría ninguna otra mujer en el palacio que él tocase. Lo juró, viviría solo mirándola a ella, como la única en su vida. Patricia lo detuvo gentilmente, mirando su expresión en agonía. Dijo sin vacilar, lo que realmente quería era escapar de ese lugar, vivir libremente. No quería una vida de ricos en una jaula de oro. Quería vivir una vida modesta. No importaba si este era en un lugar humilde. Solicitó que no vivase solo mirándola. Ella no podía corresponder sus sentimientos. Lucio de inmediato dijo que no le pedía que le correspondiese. No le pediría nada. No esperaba nada de ella. Solo quería que se quedase a su lado. Podía hacer lo que quisiese, siempre y cuando se quedase a su lado. Preguntó si no podía quedarse. La negativa de Patricia es lo que consiguió por respuesta, aún después de sus constantes súplicas. En estas, un mensaje tácito que no lo descartase. Algo que Patricia entendió, pero era lo mejor, tanto para él como para ella. Así que dijo el resto de la oración. Deseaba salir del palacio. Solicitó que la destronase por razones personales. Era lo único que le pediría. Lucio no podía hacerlo. ¿Cómo podría, después de haberla llegado a amar genuinamente, después de aprender a diferenciar entre el amor y la simpatía? Con determinación dijo que no podía permitirlo. No después de que ella le había abierto los ojos por primera vez. Patricia protestó con el mayor respeto que se le permitía, pero Lucio agregó, podía maldecirlo por ser un bastardo egoísta, insultarlo por ser un emperador insolente, y aún así no podía dejar que se alejase de su lado. Nunca podría. Patricia preguntó, ¿incluso si no lo amaba? Al cual Lucio prometió que su amor, anhelo y corazón ya le pertenecían. Ya se lo había dicho antes. Podía odiarlo y despreciarlo. Eso no le importaba. Solo quería que se quedase a su lado. Patricia preguntó, ¿cuán más infeliz quería hacerla? Lucio lo negó. Suplicó nuevamente. No le pediría que lo amase, pero por lo menos que le dé una oportunidad. Esa súplica era sincera. Agregó que estaba bien si ni siquiera le daba una oportunidad. Aún así rogó. No creía que pudiese seguir viviendo en el palacio sin ella. Patricia refutó. Lo mismo le había dicho a Rosamond, y ahora ella ya no estaba. Con tristeza agregó que no podía ser como ella. No podía mentir descaradamente, profesando que lo amaba, como lo hizo ella. Así que le diría la verdad. Ella no lo amaba. Lucio quiso suplicar nuevamente, pero Patricia solo se disculpó y se dio la vuelta. Ya no podía soportar. Cuando Rosamond murió, su corazón murió junto a él. Patricia estaba en una reunión con su hermana, en la que le comentó sus deseos. Petronila preguntó si de verdad quería dejar el palacio. Patricia, estoica, dijo que cuando había llegado por primera vez al palacio en su lugar, solo quería vivir una vida tranquila. Así que una vez que el emperador prometiese su seguridad y la de su familia, prefería dejar el puesto de reina y tener un poco de libertad. Petronila suspiró para sí misma. Era claro que el emperador quería a su hermana, incluso parecía amarla, y esos sentimientos eran reales, ya que el emperador tenía la misma mirada de Rothesay cuando la miraba a ella. Sin embargo, al parecer, su hermana había cerrado su corazón. Tenía un deseo sincero. Quería que su hermana olvidase el pasado y viviera una vida pacífica. Patricia preguntó a Petronila si se oponía a esto. Nila contestó, aún si lo hacía, ella no la dejaría quedarse ahí, pero personalmente quería que olvidase todo lo sucedido y simplemente sea feliz. Patricia preguntó que cómo podía decir eso. ¿Acaso había olvidado que en esa vida ella era reina? Pero en su vida pasada la reina había sido Nila. Estrictamente hablando, ese hombre no era su esposo, sino su cuñado. Nila le dio la razón, pero como había pronunciado, eso había sido en sus vidas pasadas. Un poco alterada, Patricia dijo que eso no cambiaba el hecho de que los había ejecutado a ella y a toda su familia. Nila contestó que ella no olvidaba eso, pero ¿acaso quería vivir en el pasado? El emperador que los había enviado a sus muertes en aquel entonces y el emperador de ahora eran personas diferentes. Además, ya no era un hombre que estaba atrapado en la palma de una mujer malvada. Patricia contestó que incluso si decía eso, el hecho de que alguna vez había sido su esposo, eso no cambiaba. Nila, con exasperación, preguntó si era por esa razón que se portaba así. Aclaró que ellos sí estuvieron casados, pero nunca consumaron su matrimonio. Fue solo una reina de nombre. Si tomaba esa decisión por esa causa, era solo una pérdida. Ella había encontrado a un hombre que de verdad amaba. Ya no sentía nada por el emperador. Sus sentimientos estaban en el pasado. Patricia, con un suspiro, respondió que no solo era eso, estaba cansada. No quería pensar en nada. Nila contestó que si era eso, ella podía descansar, incluso tomarse unas vacaciones. Miria y ella se encargarían de su trabajo. Suavemente dijo que no podía actuar como
una niña. ¿Acaso quería cometer un crimen solo para salir del palacio? Agregó que había muchas maneras de que tuviese libertad incluso en esa posición. Tanto ella como Miria y Rafaela le ayudarían. No le estaba pidiendo que debía aguantar todo, solo que también como reina podía ser libre. Patricia escuchó y analizó lo mencionado por su hermana. Era cierto, la única manera en la que podía dejar su posición de manera definitiva era cometiendo un crimen. No sería fácil hacerlo. Admitió que estaba siendo imprudente y asintió al breve consejo que le dio su hermana, el que descansase, ya que últimamente trabajó demasiado. Con esas palabras, su hermana se retiró, dejando una pensativa a Patricia. Petronila quiso visitar la casa Brandington cuando fue interceptada por una dama del Palacio Central, informando que el emperador deseaba verla. Estaba un poco nerviosa, preguntándose la razón por la que quería verla. Este nerviosismo era diferente al pasado, el cual era una expectativa constante de esperar algo de él, pero esos sentimientos ya habían sido borrados. Una vez en el estudio del emperador, luego de un cortés saludo, preguntó con respeto la razón por la que había sido llamada. El emperador, angustiado, comentó que la reina quería dejar el palacio. Petronila contestó con todo respeto que eso era de esperar. No sería extraño que desease hacerlo después de lo que había pasado. Después de convertirse en reina, había pasado por mucho. Lucio preguntó si ella deseaba que la reina lo hiciese. La respuesta de Petronila fríamente fue: si así su hermana estaría libre de peligros y problemas, estaría encantada de que saliese del palacio, tanto ella como sus padres. Lucio contestó que él no podía vivir sin la reina. Petronila preguntó si la razón de su convocatoria era para convencer a la reina que se quedase. Lucio dijo convencido que él no era tan descarado como para pedir tal cosa. Luego preguntó si había algo que a la reina le gustara. Esas palabras la sorprendieron. Por fin vio que ese hombre se preocupaba por alguien. Lucio agregó que no sabía mucho de ella. Además, había cometido un pecado en contra de ella antes de conocerla. No podía dejar que se fuera, pero eso no significaba que quería que ella fuese infeliz. Petronila contestó que él era bastante ambicioso. Lucio con amargura contestó que sí lo era, pero también haría su mejor esfuerzo. Por eso necesitaba su ayuda. Su cuñada preguntó entonces ¿en qué tenía curiosidad sobre su hermana? Lucio contestó que tenía curiosidad sobre las cosas que le gustaban, como las que no. En realidad, quería saber todo sobre ella. En un susurro agregó que sabía que la reina no le contestaría si él se lo preguntase. El emperador fue prudente. Su hermana no se lo diría. Petronila con calma dijo que a su hermana le gustaban las fresas, los postres dulces. No era una persona extravagante, por lo que las joyas, lujos, vestidos caros no la conmoverían. Lucio silenciosamente anotó todo lo mencionado en un pergamino. Petronila, quien veía esto, estuvo a punto de estallar en carcajadas al verlo tan concentrado, pero se calmó. Dijo que no le gustaban las mentiras. Casi agregó que no le gustaba a él, pero cambió de inmediato. Dijo que no era quisquillosa con la comida. También recomendó que él sea sincero. Todo lo que él diga tenía que ser con sinceridad. Por lo contrario, su hermana lo descartaría de inmediato. Lucio se sintió agradecido con esas palabras. Petronila podía sentir que en realidad sus agradecimientos eran sinceros, como si con eso pudiese haber hecho un gran avance. Inmediatamente después de su retiro, Lucio llamó al chef y estuvo muy sorprendido por su repentino llamado, y más aún cuando el emperador le pidió un favor. El chef estuvo muy nervioso, preguntándose cuál sería el favor que le pediría el mismo emperador en persona, hasta que el susodicho mencionó con duda sobre un postre. El chef respondió que prepararía cualquier postre que el emperador le solicitase, pero su sorpresa fue máxima cuando este contestó que él quería aprender a hacerlo. Y así fue como comenzó el entrenamiento de Lucio por los postres. Después de sus asuntos gubernamentales, empezó con su primer postre, aunque después de 5 intentos pudo lograr un resultado aceptable. Inmediatamente después de ese logro, quiso compartirlo con Patricia y así poder transmitir sus sentimientos. Aunque había sido un tonto desde un principio, se las arreglaría para poder remediar ese error. Patricia, por otro lado, estaba planeando su banquete de cumpleaños. Era irónico planear, pero era un evento más del cual era trabajo. Sabía que debía tomarse un descanso, pero aún así seguía trabajando en sus asuntos. Cuando informaron que el emperador había llegado, con una expresión hizo entender a Miria que no tenía intención de verlo, pero al mismo tiempo Miria salió en lugar de la reina. Después de saludarlo y el emperador preguntar por la reina, la dama contestó que sí se encontraba, pero estaba dormida. Lucio, preocupado, preguntó si no se sentía bien. Miria se sorprendió por la preocupación que mostraba. Aún así, contestó que solo estaba cansada. De inmediato, con urgencia, propuso llamar a un médico. Miria respondió que no era grave como para llamarlo. El emperador dudó un poco. Dijo que tenía algo que darle a la reina, y al fijarse bien, vio que era una caja de cartón. Miria propuso entregárselo a la reina. El emperador se lo agradeció, aunque parecía nervioso. Había algo inusual en el emperador, y esta había sido la primera vez que lo había visto hacer ese gesto. Una vez dentro, Miria puso la caja en el escritorio de Patricia, informando que era de parte del emperador, a pesar de la orden de Patricia a que lo tirara
mirase, Miria la abrió. Eran brownies. Patricia reafirmó su orden, pero Miria mencionó que cómo podría hacerlo, ya que al parecer el mismísimo emperador los había preparado. No podía simplemente tirarlo, ya que era la primera vez que el sol del imperio horneaba algo. Patricia, con una expresión graciosa, decidió comerlo, con la sugerencia de Miria de que podía ser un insulto si lo tiraban, y de una u otra manera pudo convencer a la reina que comiese tan solo un poco por cortesía. Al principio lo dudó y pensó en comer solo un poco, aunque había sido tan delicioso que terminó con todo el brownie, sin dejar migaja alguna, a pesar de su negativa. Bueno, era de esperarse, ya que le encantaban los postres. Lo impresionante es que fue tan delicioso el postre que había sido horneado por Lucio. Se preguntó si realmente él lo había hecho solo. ¿Qué estaba pensando mientras lo hacía? Lucio regresó a su palacio. Esperó sin cesar una respuesta en el palacio de Patricia. Esperaba varias respuestas, pero la única realidad era que esperaba una sola y no deseaba escuchar que nunca le había abierto, aunque quizá debía esperar esa respuesta después de cómo la había tratado, sería lo correcto, hasta que su dama principal informó que la reina había acabado con todo el brownie. Un sentimiento de felicidad inundó su ser. Pasó un tiempo en su habitación hasta que decidió salir a dar un paseo. Patricia también estaba en un paseo nocturno con sus damas, hasta que el comentario de Rafaela la llegó a irritar. Esta mencionaba que al parecer ella se había comido todo lo que había preparado el emperador, y antes de escuchar el reproche de su dama, mencionó que era admirable la determinación del emperador. Él se les había arreglado para hacer algo que nunca antes había hecho, y tal ofrenda para la reina había sido irresistible. Pero Patricia solo mencionó que él seguía siendo alguien que era capaz de derramar lágrimas de sangre a la otra persona. Rafaela se calló y continuaron caminando con una expresión indescriptible. Habían salido de paseo para calmar un poco los nervios ante la propuesta de su caballero de regresar por el clima no particularmente bueno y que probablemente se resfriaría. Decidieron volver a su palacio. Sin embargo, una figura se acercó rápidamente hacia ellos. El grupo de Patricia se puso rígido, a diferencia de la reacción de la otra persona, quien parecía extremadamente feliz. Lucio se apresuró en su dirección con una sonrisa brillante en su rostro. Patricia retrocedió instantáneamente. ¿Qué pasaba con él? ¿Por qué actuaba así?, se preguntó. Una sonrisa incómoda se extendió en su rostro y luego se inclinó saludándolo, al cual él restó importancia, preguntando si estaba en un paseo. Patricia sintió mencionando que estaba pensando en volver. La expresión de Lucio cayó. Parecía una imagen de un cachorro que había sido abandonado. Rafaela no pudo contener su diversión por el cambio drástico y se rió en voz baja, mientras Miria golpeaba su costado con el codo. Patricia se movió incómoda, mencionando que se disculpaba y se retiraba, pero Lucio agarró a Patricia mientras se giraba para irse. Mencionó que sabía que estaba ocupada y aún así le propuso que caminaran un poco más con él. Mientras Patricia dudaba en qué responder, Miria y Rafaela se excusaron rápidamente y antes de que Patricia pudiese decir algo, las dos se apresuraron a sus planes. Ella solo las vio irse sin poder hacer nada. Mientras Lucio preguntó si se sentía incómoda con él, Patricia no respondió y preguntó si había algo que quería decir. Lucio preguntó en voz baja si el brownie había estado bien. Patricia no podía creer que Miria le había transmitido la noticia, así que dijo que no estaba tan mal teniendo en cuenta que era un principiante. Aliviado, Lucio agradeció su comentario. Entonces Patricia preguntó si estaba haciendo algo que normalmente no haría. Preguntó ¿cómo esperaba que reaccionase ante esto? Lucio calmado respondió que él ya se lo había dicho antes. Fijó su mirada en Patricia. Lo estaba intentando, pero Patricia fríamente contestó si pensaba hacerlo con un simple brownie. La respuesta de Lucio sin mutarse fue que no planeaba parar después de hacer solo una cosa. Patricia con un resoplido preguntó si acaso no planeaba parar ahí. Hablaba como si seguiría haciendo eso para siempre. Lucio contestó que si ese era lo que ella quería, entonces planeaba hacerlo. Patricia le hizo saber que su declaración era exagerada para el sol del imperio. Además, era repentino la declaración. Lo hacía sonar como una broma. Lucio contestó que era lo menos que debía hacer para expiar sus pecados para ella. Además, su declaración no era repentina. Él ya había dicho antes que la amaba, solo que ella no lo había escuchado. No la culpaba ni nada. Probablemente en ese momento su situación no era muy buena y eso le hacía difícil aceptar sus sentimientos. La respuesta de Patricia fue que también lo eran en ese momento. Lucio contestó que lo sabía y por esa razón hizo su mejor esfuerzo. En ese momento Patricia vio que había una flor de salvia donde estaba apoyada. No podía creerlo. Pensó que todas estas habían sido arrancadas. No quería que Lucio lo miraba, ya que podría tener un ataque. Mientras Lucio pedía a su caballero que le
llevasen una bata para cubrir a la reina del frío y se acercaba, preguntó ¿qué hacía? Lucio se acercó nuevamente, dijo que parecía tener frío. Patricia con voz urgente contestó que no lo hacía, no quería que se acercase y viese esa flor, y antes que se acercase más, trató de sacar a la flor, alegando a la sorpresa de Lucio que había dejado caer algo, pero antes de sacar con éxito a la flor, cayó al estanque. De inmediato, Lucio, sin dudarlo, saltó a su lado, preguntando si estaba bien. Patricia se sorprendió por ese acto, ya que él había bajado para ayudarla. Preguntó qué haría si se resfriaba. ¿Acaso la culparía? Pero mientras Patricia buscaba con la vista dónde se encontraba la flor para darla, Lucio vio la salvia, aunque por un momento casi le dio un ataque. Este fue reprimido por la preocupación que sentía por Patricia. Contestó a la pregunta abierta de su esposa. Dijo que no podía culparla. Si pudiese mantenerla saludable si él se resfriaba, entonces sería una bendición para él. Dejó escapar un suspiro. Ese hombre solo decía palabras dulces. Verificó que la flor se había alejado de la vista de Lucio, ajena a que el impulso de Lucio ya había ocurrido. Lamentablemente el deseo de Lucio a su salud no se hizo realidad. Patricia se había resfriado. Preguntó a Miria por el estado de salud de Lucio, pensando en que pudiese sentir tanto dolor como ella estaba sintiendo. La dama contestó que él se encontraba bien. Él era un hombre bastante saludable, lo cual por un momento irritó a Patricia. ¿Por qué había sido la única que se enfermó? ¿La única que sentía toda esa fatiga? Miria salió de la habitación recomendando que descansase. No tenían asuntos importantes que atender y también que la llamase si necesitaba algo. Una vez sola en la habitación, Patricia sentía la soledad en ella. Por más que no quería, llegó a pensar en ese hombre y poco a poco se quedó dormida. Cuando informaron a Lucio sobre el estado de la reina, se puso pálido. La dama lo calmó. Agregó que no era grave según el doctor. Dicho esto, la dama salió. Aunque informaron que no era grave, pero Lucio sí lo era. Eso era el peor escenario posible. Patricia, debido a la fiebre, tenía demasiada sed. Quiso llamar a Miria, pero antes de poder hacerlo, vio una figura borrosa y sin lograr decir palabra alguna, cayó inconsciente. Patricia abrió lentamente los ojos. Pensó ver a Miria, pero quien estaba en la habitación era Lucio. Al parecer revisaba algunos documentos en su escritorio. Este preguntó por qué se encontraba ahí. Lucio contestó que había escuchado que estaba enferma y solo se había dirigido para comprobar su estado. Patricia solicitó que se retirase. Lucio contestó que sí, sabía que diría eso. Agradeció a Dios que ella se encontrase bien. Estaba muy preocupado por ella, pensando en que se había enfermado por su culpa. Era una idea absurda. Después de todo, la culpa de su enfermedad era solo su descuido. No podía creer que el emperador se culpase por algo tan absurdo. Patricia en un susurro contestó que era una tontería. Aún después de eso, Lucio siguió con su terquedad. Patricia, aliviada, mencionó que se alegraba que él estuviese bien. Lo mismo sorprendió a Lucio. ¿Cómo era que ella había estado preocupada por él en su estado? Parecía conmovido. En ese momento tosió. Lucio, preocupada, se acercó a ella rápidamente. Parecía que no sabía qué hacer con sus manos. Trató de tranquilizarlo y calmarlo al querer llamar a un médico, ya que ya había sido atendida y hasta tomó la medicación. Preguntó cuál había sido la razón de su visita. ¿Acaso tenía otras intenciones? Lucio contestó en un murmuro que ya se lo había dicho. Se había dirigido de inmediato cuando escuchó que estaba enferma, aunque también podía ser un poco oportunista para poder ganar su afecto. Podía culparlo u odiarlo por querer aprovecharse. Si había algo que quería, solo tenía que decirlo. Al ver su aspecto, agregó que parecía que no podía descansar cuando él estaba ahí. Por lo mismo, se retiraría. Para que pudiese descansar, no volvería, ya que él le había incomodado. Lucio salió sin que Patricia dijese nada. Poco tiempo después, Miria entró, la ayudó, aunque hizo un reclamo por no llamarla cuando despertó. Y así pasó unas horas desde que Lucio estuvo en ese lugar. Ya se sentía mejor, así que preguntó por curiosidad cuánto tiempo había estado durmiendo mientras el emperador se encontraba ahí. Miria contestó que había sido alrededor de 3 horas. También que estuvo muy pendiente de ella. Una mueca se instaló en su rostro. Miria notó que no era del todo frío. Agregó que el emperador había preguntado por su estado de salud hacía 2 horas. Preguntó si debían enviar una respuesta. Patricia se levantó. Iría ella misma a dárselo. Había estado mucho tiempo en cama, así que necesitaba un respiro para su cuerpo. Agregó que sería por pocos minutos. Regresaría rápido. Cuando informó que se dirigía al palacio central, tenía una expresión extraña. Miria, al ver su expresión, preguntó por qué dirigirse ahí. Al parecer el emperador no le agradaba. Patricia advirtió que debía tener cuidado por si alguien pudiese escuchar su conversación. Agregó que debía agradecer por el cuidado que le había dado. Miria notó que al parecer su dama mostraba un interés que antes no tenía, así que propuso que la guiaría.
Por otro lado, en el Palacio Central, Lucio se aferraba a la sábana de dolor. Era el inicio de una de sus convulsiones. Siempre era así, como un volcán a punto de erupcionar. Nunca salió con toda su fuerza desde un principio. Era como una acumulación lenta de enojo y resentimiento de hacía 10 años que todavía vivía en su interior y todavía podía alimentarse de su propia culpa por el pecado de asesinar a su propia madre. Probablemente fue por el estado de dolor en la que se encontraba Patricia debido a su enfermedad, pero cada vez que veía a alguien que amaba o a alguien que le importaba experimentar tanto dolor, volvía a tener uno de esos episodios y al final perdió en contra de la enfermedad. Nunca podría ganar en contra de eso. Probablemente no podía ganar en contra de esa situación hasta el día de su muerte. Bueno, incluso después de su muerte, él siempre sería un perdedor. Lucio, quien ya estaba en las garras de la locura, no notó el sonido de la puerta abrirse. Era Patricia. Elegantemente se acercó, a pesar de estar enferma. Lo llamó con suavidad. Se acercó ante Lucio, quien debido a su episodio se autoinfligió daño. Patricia se sorprendió cuando vio su estado. Quería detener esos gritos de dolor, esa ira y resentimiento. Se preguntó, ¿acaso nunca podría distinguir entre el amor y la simpatía? Lo abrazó y así pudo notar que sus gritos calmaron. Lucio suplicó internamente que se alejase, aunque era medio sincero. Él no deseaba que ella lo viera así. No era una imagen digna. Prefería morir antes que continuar mostrando ese lado a la persona que amaba, pero aún así, él la quería cerca. Quería que ella lo sigase abrazando con esas cálidas manos y lo consolara. Entonces, él dormiría pacíficamente en sus brazos, sería liberado de todo dolor y la culpa que había pasado su corazón. Podría descansar por fin, pero al mismo tiempo lamentaba tener esa clase de sentimientos y pensó que definitivamente no podría haberlo hecho. Incluso en el pasado, su corazón estaba lleno de contradicciones, una constante ida y vuelta entre sus deseos y el instinto de huir del dolor, y la brújula moral insistía en que debía pagar por sus pecados, y en ese instante la sintió temblar. Muchas preguntas se arremolinaron en su mente. ¿Acaso estaba temblando por él? ¿Estaba enojada por causa o se avergonzaba de tener a un hombre como él como esposo? ¿Su asco era hacia él? ¿Ella pensaba que era un monstruo horrible? Esos pensamientos solo causaron más dolor a Lucy. Cuando pensó en esos problemas, se sentía peor. Rechazó su abrazo y la alejó de él. Patricia se tambaleó por la fuerza en que la rechazó. Quiso acercarse nuevamente, aunque Lucio suplicaba que no se acercase. Aún así quería hacerlo, pero estaba débil. Sabía que no podía soportar esa clase de enojo. Se cirnió la vergüenza en su rostro. Si se caía, se lastimaría gravemente por el impacto y se vería patética enfrente de él. Al darse cuenta de esto, los ojos de Lucio se abrieron y rápidamente extendió la mano para atraparla, acercándola hacia él. Patricia quiso darle golpes en el pecho hasta que se fue en Lucio. Parecía un niño que no sabía qué hacer. Lucio se dispó. Estuvieron un tiempo en silencio cuando Patricia por fin preguntó si podía hacerle una pregunta. Cuando le dio la aprobación, mencionó ¿por qué insistía en castigarse de esa manera? Lucio contestó que era porque se lo merecía. Patricia con melancolía contestó que él no lo había hecho por voluntad propia. Su voz se volvía más triste. Agregó que esa había sido la voluntad de la reina Elisa. No fue su culpa ser tratado como fue tratado por esta. Él necesitaba recibir consuelos y no críticas. Nadie podía criticar a un niño pequeño que solo había hecho lo necesario para sobrevivir. Preguntó si siempre había sido tan delgado mientras seguía junto a él. Lucio con amargura dijo que no merecía su preocupación y por eso no sabía cómo reaccionar. Patricia acarició su mejilla. Dijo que no era tan difícil. Todo lo que tenía que hacer era aceptarlo, porque ese era el resultado de una mujer tonta que no sabía diferenciar entre el amor y la simpatía. Lucio contestó que no era tonta. Bueno, por lo menos para él no lo era. Nunca había conocido una persona tan brillante e inteligente como ella. Por lo contrario, Patricia pensaba que sí lo era, porque había jurado que nunca lo amaría, y como había roto ese voto, simplemente era la persona más tonta enfrente de él. Entonces preguntó si ya se sentía mejor. Lucio contestó que sí, lo estaba, pero también debía ser muy desagradable para ella, y eso no era una mentira. La frustración comenzó a acumularse dentro de Patricia. Ella se odiaba por eso. Sus ojos se posaron en las heridas infligidas por él. Agarró su brazo herido, mientras Lucio la miraba incrédulo. Patricia murmuró que debía haberle dolido mucho. Lucio, al verla acariciar los arañazos, estuvo muy sorprendida. Sí le dolía, pero se tragó la verdad, mientras dejaba escapar una mentira piadosa. Dijo que estaba bien. Ante la respuesta, preguntó por qué le mentía, pero Lucio, dolorido, dijo que lo sentía. Eso fue sorprendente. ¿Por qué?, preguntó Patricia. Lucio contestó por todo. La tristeza se cernía más en su rostro por todas las cosas que había hecho hacia ella. Ella tuvo cicatrices que le había dado y por eso lo sentía mucho. Incluso lo sentía por pedir perdón. Patricia se acomodó en su regazo y mencionó la palabra beso. Lucio no entendía a qué se refería hasta que Patricia preguntó si podía besarla. Por un momento se miraron y sin dudarlo, Patricia lo besó. Permanecieron abrazados el uno al otro, mirándose directamente a los ojos. Patricia en un susurro preguntó
preguntó si estaba llorando o si estaba triste. Al ver la imagen de Patricia, se le hizo tan irresistible para Lucio. Contestó que para nada. ¿Cómo podía estar triste enfrente de esa increíble felicidad que le inundaba? Y sin decir más, la besó. El autocontrol de ambos se desbordó. Al día siguiente, los dos permanecieron uno al lado del otro. Patricia bajó su mirada hacia el rostro, observándolo dormir. ¿Cuánto tiempo habían pasado en esa posición? Obviamente, ella había actuado por impulso, pero no podía decir que esa era la única razón, porque había estado consciente cuando aceptó sus caricias, y esa había sido su elección. En el pasado, sus sentimientos estaban equilibrados 50 y 50, pero esos días parecía que la balanza se inclinaba más hacia un lado. Un poco más tranquila acarició su cabello, algo que hizo que Lucio se moviese esto, pero él en un murmullo dijo que no se debiese. Patricia se sintió codiciosa y evidentemente cumplió su pedido. Preguntó si le había despertado. Lucio contestó que estaba bien. Si estaba a su lado, prefería permanecer despierto. Las palabras de Lucio estaban llenas de sentimentalismo, pero las dijo sin pestañear. Ese era el contenido del corazón de Lucio. Dijo que estaba muy feliz, tanto que le costaba respirar. Preguntó si se le permitía decir algo. Luego de la aprobación de Patricia, él dijo que la amaba. Patricia no respondió a su confesión, pero Lucio no necesitaba que dijese nada, solo quería confesar sus sentimientos. Dijo nuevamente que la amaba tanto, estaba completamente enamorado de ella. Para él era suficiente tan solo que ella lo oyese. Patricia no contestó, quiso retirarse del lugar, pero por sugerencia de Lucio se quedó en el palacio central. Cuando él dijo que ella estaba enferma y necesitaba descansar, por lo menos solicitó que le permitiese que descansase un poco. Lucio propuso que se quedaría con ella, pero ante la insistencia de Patricia a que él tenía que hacer sus deberes de estado, Lucio no se opuso, y así Patricia se quedó sola. Aproximadamente una hora después, Rafaela llegó al palacio. Preguntó si Miria le había enviado. La mujer caballero contestó que no, fue por propia voluntad, porque no estaba en el palacio de la reina, así que fue a buscarla. Cuando preguntó si volvería al palacio de la reina, Patricia contestó que no podría, porque no se podía mover, y aclaró que era debido a su enfermedad. Se sentía un poco febril, pero Rafaela dijo que no necesitaba caminar, ella le llevaría en brazos. Patricia solo dijo que necesitaba descansar. Hacer lo anterior solo sería un desperdicio, así que se quedaría ahí hasta que tuviese un poco más de energía. Por lo menos se tomaría un descanso por ese día, aunque le preocupaba que su trabajo pudiese retrasarse. Rafaela contestó que no importaba lo que sucedía, ella podía tomarse todo el tiempo que necesitaba. Lo primero era cuidar su salud, así que propuso que descansase un poco más. Esperaría fuera de la puerta, así que eso hizo. Cuando despertó nuevamente, Lucio se encontraba en la misma habitación. Este se disculpó por haberla despertado. Agregó que estaba muy ansioso por haberla dejado sola. Patricia estaba anonadada por su respuesta, aunque Lucio agregó que estaba ahí porque no quería que le pasase algo. Patricia preguntó qué pasaba con su trabajo. Él contestó que había arreglado ya ese asunto, así que no debía preocuparse por eso. No podía hacer más que mirar al hombre que le devolvía la mirada con amor. Parecía un poco dudosa. Preguntó si realmente la amaba. Lucio se acercó ante Patricia. Dijo que realmente parecía que no se había expresado. Le dio un beso en la frente y se declaró nuevamente. La amaba. Estaba realmente enamorado de ella. Sabía que no confiaba en él todavía y le esperaría. Él sería paciente, pero hasta ese entonces solicitó que no lo dejase. Y Patricia afirmó que no se iría. Y así pasaron 3 semanas, en los cuales Lucio no dejaba de enviar diariamente los postres que hacía. Sus damas se burlaban sin cesar, pero Patricia no podía rechazar los intentos de acercamiento, en especial los postres, los que ella tanto adoraba. Hasta que una noche Rosamond se presentó en sus sueños. La vestía el vestido blanco, la misma de su ejecución, preguntando si creía que ella sería diferente, mientras Patricia rogaba que se fuese, pero Rosamond seguía con su diálogo. Burlona preguntó si no creía que le pasaría lo mismo que a ella. El emperador la abandonaría una vez que conozca a otra mujer, aunque la respuesta de Patricia fue que no, ella no había aceptado amarlo. Rosamond contestó que ya lo había hecho. La voz burlona de Rosamond siguió resonando. Dijo que ella tendría el mismo destino que el suyo. Un día la guillotina cortaría su cuello, tal y como lo había hecho con ella, y eso sería en el momento que ese hombre pose sus ojos en otra mujer. Patricia preguntó ¿por qué le hacía sufrir? Rosamond, con el mismo tono de pregunta, nuevamente dijo ¿que acaso no creía que al principio también él había actuado como si sacrificara todos sus órganos por ella? Patricia respondió. Dijo lo que ella tenía no era amor verdadero. Sus sentimientos solo lo habían engañado, de la misma manera en la que había confundido el miedo
miedo de un latido por una emoción. Su amor fue retorcido desde un principio, pero Rosamond continuó. Dijo que ya no estaba segura. Parecía que se preocupase que algún día sería como ella. La imagen de Rosamond siguió repitiéndose tantas veces en su mente que soltó un grito gutural, lo mismo que alteró a sus damas. Pero lo que primero hizo al despertar fue dirigirse al palacio central. Lucio, que no dormía profundamente, abrió rápido los ojos ante los leves sonidos. Hizo que dejasen entrar rápidamente a Patricia. Tenía miedo. La vio en un estado lloroso. Preguntó qué pasaba. Se dirigió a ella primero por reina, luego lo hizo por su apodo. Preguntó si estaba bien. Patricia en un principio se arrojó a sus brazos. Al ver la mirada perdida de Patricia, estuvo muy preocupado. Preguntó qué pasaba, pero luego cayó en cuenta que esa era una emoción con la que estaba muy familiarizado. Dijo que no tenía que decirlo si no quería hacerlo. Pero Patricia, en un sollozo, mientras temblaba, preguntó si él le iría a abandonar. Lucio no podía entender a qué se refería. ¿Por qué la abandonaría? Eso jamás cruzó por su cabeza. Incluso si ella decidiese dejarlo, él no podría alejarse de ella. Mucho menos en ese momento. ¿Cómo podría hacer esa pregunta? ¿De qué estaba hablando? Eso nunca pasaría. Pero Patricia pronunció a Rosamond y que él la había abandonado. Lucio la abrazó su cuerpo tembloroso. Con seguridad dijo que la situación era diferente. Sabía que no era alguien que lastimaría a otros por su beneficio, pero Patricia dijo que él no sabía suficiente sobre ella. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar por los celos y maltrataba a otros? ¿Acaso la abandonaría? ¿Sería decapitada? Lucio rápidamente juró que no habría otra mujer. Ella era la única que podía estar a su lado, la única que anhelaba tener en sus brazos. Patricia sollozaba. Lucio se disculpó por no haberlo demostrado. Era su culpa que no confiase en él, pero Patricia murmuró si acaso no sabía que ella tenía miedo si entregaba todo su corazón y algún día él podría abandonarla. Y como bien sabía, ella no podía tener hijos. Él necesitaba tener un sucesor. Entonces, un día él tomaría otra mujer. La respuesta de Lucio fue que eso no importaba. Podían adoptar a un pariente de alguna familia cercana y lo que acababa de decir no pasaría. No tenía pensado hacerlo. Pero Patricia preguntó que cómo podía creerle. Lo llamó por su nombre, o bueno, su apodo. Mientras la abrazaba, preguntó que cómo podría ser para que confiase en él. Deberían firmar un contrato. Podían presentarse ante los duques como testigo. Aunque era el emperador, tenía que honrar su palabra. Si quería, ese mismo día podían hacer ese juramento. Lucio estaba en pánico, así que divagó entre distintas alternativas. Propuso que, si no lo creía, podía entregarle el sello imperial. Así, podría destronarlo en cualquier momento. Pero Patricia cortó su diálogo. Dijo que él no lo entendía. No estaba hablando de cosas materiales. Ella tenía miedo del dolor que tendría que soportar cuando su relación acabase. Lucio la llamó por su apodo. Dijo que no había ninguna promesa oficial que pudiese hacer. Sin embargo, juró que incluso si ella lo abandonaba, él nunca lo haría, y estaba siendo sincero. No hablaba solo como el emperador de Mavinus, sino como su esposo. Luego de un suspiro de Patricia, había llegado el momento de preguntar qué es lo que había pasado. Entonces Patricia le contó sobre su sueño. Acariciaba su espalda y le aseguró que eso no pasaría. Prometió, por todo lo que era, confiase su vida, por lo menos solo esa vez, sellando su promesa con un beso, propuesto por Patricia, quien había decidido creerle, incluso si el sentimiento que no quería florecía en su corazón, pero gracias a la calidez de su abrazo se sentía en las nubes. Le daba la ilusión en la que todas sus preocupaciones y problemas se resolverían. Y así pasó el tiempo. El banquete de cumpleaños de Patricia llegó. Se veía hermosa y fue notado por sus damas, pero para su sorpresa, Lucio llegó y al verla tan hermosa se sorprendió hasta el punto de sonrojarlo. Informó que él la escoltaría, aunque el plan era que se encontrarían en el salón de banquetes, pero ese acto la hacía sentir halagada. Cuando Lucio extendió su mano para emprender el camino, sintió que esa sería la primera vez en que agarraría la mano de ese hombre. Sinceramente, ese sentimiento era diferente, pero tan gratificante. Por otro lado, Petronila se encontraba en el baile. Se había dirigido junto con Ross, quien le había propuesto desde una semana antes a que se dirigiese en el baile. Al verla, alabó su belleza. Dijo que ella era tan hermosa, tanto que no podía acostumbrarse a eso, y hasta cuando se acostumbrase seguiría haciéndole cumplidos. Le propuso que bailasen, y así tuvieron su primer baile. Los cumpleaños del emperador y la reina se celebraban como uno de los festivales más grandiosos del imperio. Había tanta gente que alguien podía pensar que todos los nobles del imperio se habían reunido en el castillo. Al parecer, desde la ejecución de Rosamond, el interés de la gente se había duplicado aún más en Patricia. Aunque no era malo para ella tener esta atención, pero estaba tan cansada de estar parada y escuchar todos los elogios que les brindaban esto. Así que decidió salir por un momento a relajarse, hasta que escuchó a alguien que
que se dirigía al emperador. Siguió la voz y vio a Lucio por una ventana, pero este no estaba solo. Había una mujer al lado suyo. La mujer simplemente estaba muy pegada a él, mientras le daba cumplidos extraños. Parecía querer acercarse. Al parecer le sugería algo. Un sentimiento de inseguridad se asomó en el corazón de Patricia. Hacía poco él le había prometido que confiase en él, por lo menos una vez, pero ¿acaso ya estaba haciendo eso? Mientras tanto, Lucio estaba bastante molesto. Le dolía la cabeza por los cócteles, así que salió a la terraza por un tiempo y de alguna manera una joven lo siguió. Pensó que debía ser amable por la cortesía, pero gradualmente esta mujer se estaba acercando demasiado para su comodidad. Sintió que era hora de poner orden en las cosas. Con firmeza dijo que estaba bien su conversación, pero le gustaría pedir que se retirase en ese momento. La joven contestó sin entender por qué quería rechazarla. Lucio, en un suspiro, dijo que le gustaría estar solo. La joven, sin embargo, unió su brazo a Lucio con un movimiento sutil. Esto lo había sorprendido. Esa mujer lo estaba volviendo loco. La mujer preguntó si acaso no necesitaba un amante. Lo dijo de una manera bastante seductora, pero Lucio, firme, ordenó que mantengase su distancia. Estaba muy enojado. Puso su brazo fuera del agarre de la joven y habló con voz peligrosa. Debía regresar. Simplemente lo estaba poniendo de mal humor. La joven fue insistente. Dijo que no era malo que un emperador necesitase un amante. ¿Acaso era por la reina? Y antes que dijese algo más, un tono muy frío la detuvo. Ordenó que no quería que cruzase la línea. De lo contrario, no solo su reputación temblaría, sino también la de su padre. La joven tembló, entonces se retiró. Lucio suspiró. Estaba cansado. Y en ese momento sus ojos se encontraron con los de Patricia. Ambos estaban mudos de la sorpresa. La primera que volvió en sí fue Patricia. Comenzó a escapar de la terraza adentrándose al jardín. Lucio procedió a seguirla a Patricia, sospechando que había entendido todo mal. Patricia se escondió. Se preguntaba por qué había escapado. Sin embargo, Lucio había hecho bien su trabajo. Era natural que las damas se insinuaran sobre él. Le dolía el pecho por correr, o sospechó que quizá no sea por eso, hasta que Lucio la llamó. Se sorprendió tanto porque él también había corrido para alcanzarla. Lucio, agitado, mencionó que todo era un malentendido. Tomó suavemente su mano. Dijo que si no le explicaba ahora, tal vez lo consideraría un mentiroso. Pero Patricia cortó su diálogo. Dijo que no tenía nada que explicar. Había escuchado todo, así que no tenía por qué hacerlo. Tales palabras emocionaron a Lucio. Preguntó si podía abrazarla. Patricia estuvo renuente a hacerlo, ya que estaba en un lugar público, aunque Lucio solo mencionó que solo quería acurrucarse con ella. Pero Patricia interpretó mal el significado y simplemente lo besó. Una cosa llevó a otra más íntima. Patricia sugirió que tomasen un baile, ya que ese día se habían perdido de este. Estaban muy ocupados tratando con los nobles. Aunque había sido en son de broma, Lucio no lo tomó de esa manera. Tenía que redimirse, y lo mejor sería cumplir con los deseos de su esposa. Se hincó de rodillas, con una voz dulce, solicitó a su amada reina un baile para disculparse. Y así tuvieron el baile en un silencioso jardín. La calidez que sentían el uno por el otro era tan buena, un sentimiento del cual Patricia no quería alejarse. Y por lo visto, tampoco Lucio. Lucio era muy dulce con ella, hasta que escucharon a alguien acercarse. Patricia, por autorreflejo, lo escondió. Fueron capaces de ver algo muy romántico. Nila, quien estaba en el banquete junto a Ross, mencionó que no veía al emperador ni a su hermana en este. Ross, un poco nervioso, propuso que se dirijasen al jardín, ya que pronto terminaría el banquete con los fuegos artificiales. Una vez en este, Petronila se preguntó por qué era tan importante verlo desde el jardín. Ya llevaban 30 minutos caminando, pero no podía negar que la vista era bastante hermosa, en especial al estar al lado de Ross, hasta que en un momento Ross le solicitó que cerrase los ojos. Petronila no lo dudó, ya que Ross siempre había sido tan dulce con ella. Ross se arrodilló ante Petronila con un ramo de rosas, 100 rosas para ser exacto. Nila se llevó la mano con emoción a la boca. Ross empezó su discurso. Dijo que su familia no era tan buena como la suya, y tampoco era un hombre muy capaz, ni tan afectuoso. Pero estas palabras eran solo disparates para Petronila. Estaba impresionada. ¿Cómo podía decir que no tenía una gran familia y que no era capaz? ¿Y que no era cariñoso sobre todo? Entonces todos los hombres cariñosos del mundo tenían que desaparecer, aunque Petronila sabía desde un principio que ese hombre era demasiado para ella. Ross agregó a su discurso: quería todo lo posible para hacerla feliz, quería estar con ella siempre, compartir su dolor, felicidad, quería cuidarla cuando enfermase, quería consolarla cuando enfermase o cuando enfrentase cualquier dificultad, y quería felicitarla y hacerla feliz. Después preguntó si se casaría con él. Petronila, emocionada, se abalanzó a los brazos de Ross, aceptándolo. Ross agradeció porque ella había aceptado, mencionando que él la amaba. Patricia, quien observaba todo furtivamente, lloró de emoción.
Su hermana merecía ser feliz, mientras los fuegos artificiales hicieron estruendo en todo el ambiente. Patricia fijó sus miradas en estos, mencionando que era muy hermoso, pero Lucio, quien no quitaba la vista de Patricia, dijo que quien era más hermosa era ella, y aclaró nuevamente, para él era la verdad, era la más hermosa de todo el mundo. La emoción de Patricia cambió una leve sonrisa y mencionó que lo quería. Lucio quiso escucharlo nuevamente, solicitó que lo hiciese. Patricia se negó hasta que nuevamente dijo que solo se lo diría una vez más. Mientras le daba un beso, le dijo que lo amaba. Lucio la abrazó con suavidad y también confesó su amor. La amaba tanto que incluso su vida llegase a terminar, quería terminar al lado de ella. Era cierto que las experiencias de su vida anterior le habían ayudado a vivir una mejor vida en la actual, aunque el castigo y la ilusión del destino le habían hecho dudar, encadenándola a la frustración de su vida anterior. En la actualidad había tenido mucho miedo a que las situaciones se repitiesen, hasta que tuvo que ser liberada. En una reunión con su hermana, Annie le informó que no pensaba que las cosas terminaran de esa manera, pero después de todo había pasado así, y si no hubiese sido por Ross, ella probablemente no hubiese cambiado. Seguiría asustada del pasado. Además, agregó que estaba muy feliz de casarse con él. Después de todo, su trágica historia terminaba ahí. Después empezó a hablar de la buena relación que se presumía entre el emperador con la de ella, como los postres llegaban todos los días sin parar, y empezaron a hablar un poco más sobre estos, y que estaban felices de que por fin ellas fuesen felices y que no le tuviesen miedo al amor. La boda de Petronila se celebró en una hermosa tarde soleada. Petronila esperaba en la habitación ansiosa. Se había mantenido tranquila hasta la noche anterior, pero cuando llegó ese día sus nervios comenzaron a dominarla, hasta que su madre, la marquesa Gloucester, la tranquilizó. Dijo que era natural que estuviese nerviosa, ya que era un día que marcaría el resto de su vida. Incluso si no fuera por su boda, cualquiera estaría nervioso por un hito tan grande como este. Le solicitó que no huyase de la ansiedad, también que se mantuviese tranquila, ya que su hermana siempre estaría a su lado. Petronila no podía entender a su madre hasta que ésta le explicó que ella asistiría a su boda. Claro, debían asistir sin ser notados por los demás. Además, ya que su boda era al aire libre, por lo tanto le dijo que pensase que su hermana estaría a su lado mirándola, y eso probablemente le ayudaría. Petronila prometió que lo intentaría. Reunió todo su coraje, mostrando su pequeña sonrisa. Se recordó que no había nada por la que estar ansiosa o asustada. A diferencia de antes, la persona con la que se iba a casar era alguien que realmente la apreciaba y la amaba. El ministro oficiante de la boda fue el duque Waterford, y ante las palabras del duque a que pasase la novia, Petronila ocultó su ansiedad, y cuando comenzó a caminar podía sentir todos los ojos de las personas mirándolo. Miró al hombre que sería su esposo. Este parecía completamente deslumbrada al verla. Su adorable esposo, pensó. Al verla solo hizo que la sonrisa en el rostro de Ross creciera más, mientras se pronunciaran los discursos de la boda del duque, los cuales habían sido bastante extensos. Petronila deseaba que se olvidasen de las formalidades. Esto solo estaba alargando su boda, y cuando terminó por fin el discurso, un rugido de aplausos resonó por todo el ambiente, mientras Ross y Petronila caminaban por el pasillo, y en medio de los aplausos de la congregación se veía que realmente eran felices. Y desde la distancia, una mujer con una túnica los miró a los dos y sonrió en silencio. La escena que había esperado ver durante tanto tiempo se estaba desarrollando ante sus ojos. Un hombre a su lado preguntó si realmente estaba feliz. La mujer asintió. Su sonrisa nunca había abandonado su rostro. Antes de responder que nunca había sido más feliz en su vida, el hombre contestó que había sido muy bueno que hayan ido. Ante esas palabras, una sonrisa juguetona cruzó los labios de Patricia, mientras miraba a Lucio, que estaba a su lado. Él también estaba sonriendo. En verdad, era un hombre que se veía mejor sonriendo que sufriendo, y su sonrisa era bastante hermosa, pensó. Patricia le susurró en voz baja que lo amaba, pero Lucio contestó que él la amaba más. La pareja se susurró esas dulces confesiones de amor, uniéndolas con un beso, aún más dulce que todo, aunque todo parecía tierno ese día, desde los rayos del sol hasta la fresca brisa de la tarde, pero ninguno era tan dulce como esos dos amantes, de pie en medio de todo. Por primera vez, fue el comienzo de un final feliz para todos.